Muy buenas tardes, mujer poderosa, hombre poderoso, buenos días. España, México, Latinoamérica, un abrazo, muy buenas, Marta, un abrazote. Lorena. Vamos allá, vamos a por la tercera masterclass de la semana. Masterclass, bueno, pues dedicada al tema de los límites. El título de esta masterclass es ¿por qué me cuesta sostener mis límites? Vamos a analizar distintos motivos, 10 motivos en concreto, que pueden estar haciendo que te cueste mantener o sostener los límites dentro de tus relaciones sentimentales y en el resto de áreas de tu vida. Hay distintas fuerzas que nos van a quitar, hay distintos motivos que nos van a quitar la fuerza para sostener los límites. Entonces vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, uno de los motivos por los cuales te cuesta sostener los límites, o sea, los pones pero luego los quitas, eres blandito, blandita con tus límites, es porque tienes un exceso de empatía. ¿Qué significa esto? Pues que vives totalmente hacia afuera. Vives más en el otro que en ti. Te preocupas más por lo que siente el otro que por lo que sientes tú. Te es más fácil conectar más con el sentir del otro que conectar con tus propias emociones. Cuando tenemos un exceso de empatía, miramos al otro más que a nosotras mismas o que a nosotros mismos. Por lo tanto, nos olvidamos de lo que yo necesito, me olvido también de lo que yo siento en cada situación. Entonces sí, siento algo, me siento incómoda, incómodo, pongo el límite, pero luego rápidamente, como tengo mucha empatía hacia el otro, si observo que al otro le afectan mis límites, pues claro, automáticamente voy para atrás y los vuelvo a quitar. En cuanto veo la reacción que provoca mis límites en el otro, pues como soy tan empático, no me gusta ver sufrir a nadie y me preocupo mucho por el bienestar emocional de las personas que me rodean. Eso es un exceso de empatía. Está bien que seamos empáticos y empáticas, y que tengamos cuidado pues a la hora de expresar lo que sentimos y de decir lo que decimos al otro para intentar minimizar el riesgo de que el otro entre en sus heridas. Pero si yo pongo un límite y observo la reacción que provoca mi límite en el otro y automáticamente empiezo a sentirme incómodo o incómoda con las emociones del otro, estoy siendo dependiente también a través de ese exceso de empatía. ¿Por qué? Porque dependo un poco de cómo se sienta el otro para yo poner ese límite o quitarlo. Entonces, el primer motivo por el que nos cuesta sostener los límites es por nuestro exceso de empatía. Vivimos muy hacia afuera, vivimos muy en lo que siente el otro, pero nos desconectamos de lo que sentimos nosotras. Y rápidamente, pues las personas con este buen corazón o con este exceso de empatía, los buenazos y las buenazas, pues en cuanto observan que el límite al otro le ha afectado, automáticamente vuelven para atrás. Tenemos que tener en cuenta, mujeres poderosas y hombres poderosos,
Que cada vez que yo pongo un límite a una persona, es posible que le afecte emocionalmente. Un poquito. Hay que ver desde dónde yo estoy poniendo el límite. Si yo pongo el límite de una manera muy brusca, pues le va a afectar más a la otra persona. Si yo pongo el límite de una forma asertiva y empática con las dos partes, conmigo y con el otro, pues reducimos la probabilidad de que el límite le duela tanto a la otra persona. Entonces, es muy importante revisar la energía desde donde yo estoy poniendo el límite, porque eso también va a reducir el impacto del límite en la otra persona. Al final, cuando nos ponen un límite, es como cuando nos dicen que no. No, por aquí no. ¿Vale? Entonces yo puedo ser seco a la hora de decirte no, y si yo soy seco, frío, distante y me convierto en una piedra, pues ese no te va a doler. Te va a doler un poquito. Luego también tenemos que tener en cuenta que cuando ponemos un límite a la otra persona tiene un nivel de conciencia distinto al nuestro. Si la otra persona ha empezado a trabajarse sus heridas y sus vacíos y sus carencias, pues el límite lo asimilará más fácilmente. Pero si la otra persona no ha empezado a trabajar sus vacíos, sus carencias, pues automáticamente el límite, por mucho que yo se lo ponga de forma asertiva, por mucho que yo no sea agresivo a la hora de poner ese límite, pues le va a doler y seguramente no lo va a querer aceptar porque no ha trabajado sus heridas. Y desde ahí pues puede empezar a chantajearme o puede empezar a intentar hacer que yo me arrepienta para que le quite el límite que le he puesto, ¿no? Me puede hacer un poquito de manipulación emocional también. Esto va en función del grado de conciencia que tenemos en la persona que tenemos enfrente. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenemos el primer motivo de por qué te cuesta sostener los límites. Y es porque mantienes en tus vínculos un exceso de empatía. Vives más hacia afuera que hacia adentro. Te conectas más a lo que siente el otro, pero no te conectas tanto a lo que sientes tú. Y por lo tanto se te va la fuerza para sostener ese límite. Porque no te gusta ver cómo tus límites afectan al otro. Porque te sientes mal cuando observas que haces algo o dices algo y al otro le puede afectar, ¿vale? Porque esto es la empatía, un exceso de empatía, ¿vale? Estamos hablando de una dosis extra de empatía. Más motivos. ¿Por qué te cuesta sostener los límites? Porque tienes, por ejemplo, herida de traición. ¿Y qué significa esto? La herida de traición es incoherencia. Pienso una cosa, pero hago todo lo contrario, porque no hay coherencia en mi pensar, mi sentir y mi actuar. Entonces, cuando no hay coherencia en esas tres áreas internas dentro de mí, automáticamente pierdo la fuerza para sostener mis límites. Por ejemplo, ¿ok? Es otro motivo, algo muy habitual. Las heridas de traición ponen un límite desde la agresividad, pero luego se arrepiente. ¿Por qué? Porque no están en coherencia interna. Su pensar, su sentir y su actuar no está alineado. Entonces lo que no está alineado nos lleva a las dudas, al ir y al venir, al ir y al volver. Entonces, las heridas de traición ponen el límite desde el impulso. Pero en el impulso no hay poder personal. En el impulso solo hay reacción. Cuando yo pongo el límite desde la reacción, las probabilidades de que yo no pueda sostener ese límite son muy altas, porque estoy reaccionando. Y cada vez que reacciono, va a haber una culpa interna dentro de mí que me va a hacer que esa fuerza
que yo he utilizado de impulso para poner el límite se agote y yo vuelva hacia atrás. Entonces, poner un límite desde el impulso solamente me lleva a la incoherencia, porque lo estoy haciendo desde un exceso de energía yang, masculina, desde la herida de traición. Bueno, ahí tenemos el segundo motivo. Nos quedan 9 más, así que vamos a seguir avanzando. Esta masterclass tiene bastante jugo. Porque te educaron, cuidado, esto no es para culpar a tus padres, pero es porque te has criado en un sistema familiar donde aprendiste que para recibir amor tenías que ser la niña buena, por ejemplo. Tenías que ser la niña amorosa y bondadosa, tenías que compartir. Muchas veces cuando nos criamos en un sistema familiar donde adoptamos este papel de la niña buena, pues claro, evidentemente, cuando ponemos un límite, no nos sentimos la niña buena, el niño bueno, porque estoy diciendo que no. Entonces, a lo mejor te has criado en un sistema familiar donde no se podía decir que no. Y si decías que no, pues te juzgaban o te criticaban, ¿vale? Y tú también, pues, te dejaste afectar por todo esto como niña. Evidentemente somos niños, niñas, no tenemos conciencia en esos momentos en los que sucede esto en nuestra crianza. No podemos pedirnos responsabilidad por aquello porque éramos niños y niñas. Hoy en día somos adultos y adultas. Entonces a lo mejor te criaste en un ambiente familiar que fomentó ese rol interno dentro de ti, que es el rol de la niña buena o el niño bueno. Generalmente, estos ambientes familiares suelen ser ambientes con herida de humillación, ¿vale? Que es la herida del exceso de empatía, que es la herida de vivo, dedicado, dedicada hacia los demás. Me preocupo más por lo que puedo repercutir en los demás que por lo que puede repercutir mis propias decisiones, ¿no? Me preocupo mucho por cómo mi no afecta a los demás y no me preocupo tanto por mis verdaderas necesidades. Por ejemplo, has crecido en un ambiente con herida de humillación. Otro ejemplo distinto. ¿Por qué más se te dificulta sostener tus límites? Porque tienes herida de injusticia, porque te has criado en un ambiente familiar donde había también esta herida de injusticia y has desarrollado un rol, un personaje de la mujer perfecta o el hombre perfecto, que no es lo mismo que el rol de la mujer buena o el hombre bueno. La mujer perfecta, el hombre perfecto, ese rol, lo que buscan es evadir un poquito el conflicto y buscan comportarse siempre como toca en cada circunstancia. Entonces, si yo soy muy correcto y busco la perfección y la corrección en cada uno de mis ambientes en los que me muevo, en los que me desarrollo, pues voy a perder fuerza para sostener mis límites. Porque en el momento que yo ponga un límite y el otro me devuelva cualquier cosa, ya me voy a sentir tremendamente culpable. Porque la situación no es perfecta. Porque estoy generando un conflicto con mi comportamiento. Y esto le pasa mucho a las heridas de injusticia. Más motivos de por qué nos cuesta sostener los límites. Voy a estornudar un poquito. Bueno, no sé si puedo. Bien. Te cuesta sostener los límites porque hay un sentimiento de culpabilidad interno
muy aferrado a ti. Hemos estado hablando un poquito ya de ello, ¿no? Observando las heridas de humillación y a la herida de injusticia. Pero en realidad la culpabilidad puede estar detrás de cada herida. ¿Por qué? Porque si yo pongo un límite, pues evidentemente me siento culpable porque puedo perder algo. Algo que yo tengo con esa persona puede desaparecer. Pero las dos heridas que conectan más con esta culpabilidad son la humillación y la injusticia. La niña buena se siente fácilmente culpable. La mujer perfecta se siente fácilmente culpable por moralidad. ¿Ok? Porque a la niña buena la han educado para ser una buena samaritana y a la mujer perfecta pues le han educado para ser correcta y aguantar el tipo en cada situación, para aguantar. Entonces, cuando nos hemos criado en ambientes donde nos han dicho que teníamos que aguantar, la culpabilidad está en nuestro interior instalada y va a saltar a la mínima. Y cuando nos hemos criado en ambientes donde nos han educado para ser y para amar todo el rato al prójimo, ¿no? Pues y para mirar mucho al entorno, pues también la culpa está muy aferrada en nuestro interior. Entonces la culpa nos va a robar fuerza para sostener los límites, porque cuando decimos que no o cuando ponemos un límite nos sentimos tremendamente culpables porque ya pensamos que vamos a perder el amor de la otra persona. Entonces, bueno, más motivos. Vamos a ver más, ¿vale? Continuamos con la lista, porque la lista es bastante extensa. Lo he dicho antes, ¿no? Porque te educaron en el aguantar. Porque te forjaste en un sistema familiar donde pues había una cultura, que esto no es para echar culpa, ¿no? Pero simplemente es para observarlo. Si te ha tocado ese tipo de familia, pues estupendo, pues tienes que mirarlo con amor si quieres trascender este bloqueo que tienes. En los ambientes familiares donde reina el aguantar, tienes que aguantar hija, tienes que aguantar hijo, es que ahora no aguantáis nada, o a lo mejor hemos visto a mamá, a lo mejor mamá no ha dicho que aguantemos, a lo mejor hemos visto a mamá o a papá aguantar pues todo lo que el otro ponía encima de la mesa. A lo mejor hemos visto a mamá aguantar los estados emocionales violentos de papá y al revés, a lo mejor hemos visto a papá aguantar los estados emocionales de mamá un poco descompensados y descentrados. No nos posicionamos en ningún lado, en ningún bando. Pero si hemos observado eso, pues claro, también tenemos dificultades para sostener los límites, porque la fuerza se me va también. ¿Por qué? Pues porque mamé en la historia familiar que tengo que aguantar, que el amor es aguantar. Entonces, bueno, pongo el límite, pero luego, pues, como estoy haciendo algo muy distinto a lo que aprendí en la infancia y me estoy comportando de una forma muy distinta a mi madre y a mi padre, pues me siento culpable. Ya no estoy cumpliendo con esa lealtad familiar a la educación que recibí. Por lo tanto, también necesito volver atrás y quitar ese límite. Más cositas. ¿Qué más motivos nos hacen perder la fuerza para sostener los límites en nuestros vínculos? Porque a lo mejor también tiene que ver un poco también con el aguantar, ¿no? Pero es distinto. Te criaste en un sistema familiar con herida de rechazo. ¿Y qué significa esto? En un sistema familiar donde se calla. Donde los conflictos se callan. No se hablan, se evaden. Entonces, si yo tiendo a evadir conflictos, si yo tiendo a callarme, a censurarme, a silenciar mi voz, pues claro, no hablo, soy hermético. Cuando pongo un límite, bueno, pues en este caso me costará mucho poner el límite. Y luego después de ponerlo, pues, claro, cuando yo pongo un límite,
Estoy confrontando al otro, le estoy diciendo que no al otro. Es un conflicto entre dos personas, no tiene por qué convertirse en una pelea. Porque si al otro lado tienes una persona consciente que acepta los límites, lo aceptará fácilmente. Pero en realidad cuando ponemos un límite es una confrontación. Existe una probabilidad de que se genere conflicto. Entonces, si yo tiendo a callar, ya me va a costar mucho expresar ese límite, pero luego después, pues evidentemente, cuando lo ponga y vea que al otro lado genera un poco de conflicto, y si el otro me cuestiona, si el otro me hace pensar un poquito, si el otro me hace dudar un poquito con sus comentarios, pues automáticamente vuelvo para atrás, ¿no? Porque me crié y aprendí a callar mis emociones, a callar lo que es importante para mí. Entonces, si vengo de ahí también, pues la fuerza para sostener ese límite se me irá con el paso de los días. Porque sé que sostener ese límite puede suponer un conflicto. Porque le tienes miedo al otro. Porque estamos hablando aquí de la herida de rechazo. ¿Ok? Más cositas. Más motivos de por qué te cuesta sostener tus límites. Este es otro motivo también muy importante. No siempre se cumple, pero a veces sí. A veces te cuesta sostener los límites porque estás siendo manipulada o manipulado, porque tienes delante una persona narcisista. ¿Ok? Ojo, no le vamos a echar toda la culpa a la otra persona, no es para victimizarnos, ¿no? De si no puedo sostener los límites es porque es la otra persona, es un manipulador, es una narcisista. No podemos comprar del todo esa creencia, pero sí que es cierto que existen personas narcisistas, existen personas que manipulan, existen personas que chantajean. Y existen personas que cuando les pones un límite van a hacer todo lo posible para que se lo quites. Que sean personas que no hayan sido trabajadas o que no se hayan puesto a trabajar en sus heridas, ok, lo tenemos seguro. Pero hay personas con patologías, con traumas muy marcados, con trastornos de narcisismo, que van a tener mucha dificultad para trabajar sus heridas. Entonces, hay personas que en cuanto les pones un límite, van a intentar hacerte dudar de tus límites y van a intentar darle la vuelta a las cosas, manipularte. ¿Para qué? Para que sigas dándoles lo que les estabas dando, porque cuando le pones un límite es que ya no le vas a dar algo que le estabas dando. Claro, lo ideal es que aceptemos fácilmente los límites del otro y el otro acepte fácilmente nuestros límites. Siempre una persona que no está trabajada, pues te va a intentar hacer dudar de los límites. Pero cuando la persona ya pone demasiada intención en hacerte dudar de tus límites y te culpa por haberle puesto el límite, ahí estamos delante de una persona narcisista. Una persona que se mueve todo el rato en sus heridas y que busca dominarte y tener el control sobre ti. ¿Ok? Cuando una persona te hace dudar de tus límites y además te culpa por haberle puesto el límite, te hace sentir culpable, te está manipulando. Y eso sí que es un rasgo 100% narcisista. La persona que es inconsciente de sus heridas, pues sí, te hará dudar y te preguntará, ¿pero por qué me dices esto? ¿Pero por qué haces esto? ¿Pero si yo? Vale. Pero la persona narcisista irá a un grado más allá. Te meterá el dedo en la llaga, te devolverá la culpabilidad, te hará sentir culpable de por qué le estás diciendo que no. Qué tajante eres, qué agresivo eres, qué agresiva eres. Todo te lo tomas a nivel personal. ¿Vale?
Durante todas estas semanas, hasta el día 6 de marzo, voy a publicar muchos reels con muchas técnicas de manipulación narcisista. Si este tema resuena contigo, para que aprendas a ver si realmente tienes una persona narcisista delante o no, ¿vale? Están diseñados todos esos reels, ¿vale? Y todas estas masterclass. Porque no todas las personas que tenemos delante son narcisistas. Tampoco podemos caer en ver narcisismo por todos los lados. Recordemos también que nosotras y nosotros también podemos ser potenciales manipuladores y manipuladoras cuando no sanamos nuestras heridas. ¿Ok? Lo que nos convierte en narcisistas es la intención desde donde yo digo las cosas. La intención de por qué utilizo yo las frases que utilizo con el otro. Porque la persona narcisista lleva la intención de dominarte, de controlarte. ¿Ok? La persona inmadura emocionalmente, pues volcará su drama sobre ti, claramente, abiertamente. Pero la persona narcisista lleva la intención de llevarte al huerto, de llevarte para donde quiera. Lleva la intención de que hagas lo que ella quiere o él quiere. Bien. Más motivos para que entendamos por qué nos cuesta sostener los límites. ¿Porque no quieres ser adulto o adulta? Otro motivo. Porque no queremos sostener las consecuencias de poner un límite. Ponemos un límite, pero luego nos encontramos con las consecuencias y volvemos para atrás. Es que no estamos siendo adultos y adultas, estamos siendo infantiles. Cuando yo pongo un límite, tengo que saber que ese límite que voy a poner, o que estoy poniendo, va a traer consigo unas consecuencias. Porque el límite también va para mí, no solo para el otro. Por lo tanto, si el otro tiene que asumir mi límite, yo también tengo que asumir el límite que estoy poniendo. Entonces, poner un límite implica un corte, dejar de dar algo y dejar de recibir algo. Entonces, si yo no asumo las consecuencias de mis decisiones y pongo el límite, pero luego me encuentro con las consecuencias, digo, pero es que estas consecuencias no las quiero, y vuelvo para atrás. Fijaos también, ¿no? No me estoy comprometiendo conmigo misma. Tengo miedo al compromiso. Por eso nos cuesta a veces poner límites, porque no me comprometo con mi verdad, con lo que siento, con mis necesidades. Y claro, desde ahí, automáticamente cuando observo la repercusión que trae para mí poner ese límite, no me gusta, me siento incómodo, y luego quiero quitarlo. ¿Vale? Nos estamos moviendo de manera infantil. ¿Por qué más? Bueno, esto lo hemos comentado antes también. Porque pusiste el límite desde la reacción. Esto lo he comentado también en las masterclass de esta semana. Cuando yo pongo un límite desde la reacción, aumentan las probabilidades de que yo no sepa sostener ese límite. ¿Por qué? Porque estoy reaccionando. Porque me siento en guerra contra el otro. Porque estoy viendo al otro como un agresor. Porque me estoy sintiendo pequeño, pequeña enfrente del otro. Porque le tengo miedo al otro. Aunque yo reaccione con ira, con cabreo, aunque yo reaccione con un exceso de poder personal, de yo no merezco esto. Estás teniéndole miedo al otro. Cuando necesitas gritarle al otro, tienes miedo al otro. Entonces, claro, es muy importante poner límites desde la no reacción. ¿Y qué significa poner límites desde la no reacción? Entender que el otro lo que está haciendo
no lo está haciendo para dañarnos. Hay momentos en los que sí, las personas narcisistas te hacen eso para dañarte. O sea, hay personas también que lo hacen para joderte. Pero, aún así, aunque las personas lo hagan para joderte, con esa intención, tú tienes más conciencia que esa persona. Tú tienes más poder personal porque a lo mejor lo estás viendo. Entonces, la persona que necesita hacer estrategias para hacerte daño o para debilitar tu autoestima o para criticarte o para hacerte sentir inferior o para hacerte sentir de menos, ¿desde dónde se está moviendo? Se está moviendo desde un vacío enorme, desde una inseguridad enorme, porque si tengo que debilitarte a ti para sentirme yo poderoso o poderosa, las heridas que yo tengo son brutales y los traumas que yo tengo son brutales. Entonces, aunque el otro te haga daño intencionadamente, olvídate de ese daño que te está haciendo, no reacciones ante él y obsérvale como un perrito herido, una perrita herida, que está muy traumado, muy traumada, y sí, está proyectando sobre ti sus vacíos, sus heridas, y te está manipulando y te está haciendo sentir inferior, pero tú ves más que esta persona. Tú tienes más conciencia que esta persona. Entonces, si eres capaz de ver su lucha interna, si eres capaz de ver que está en conflicto con él mismo, con ella misma, que si necesita hacerte sentir inferior es porque se siente muy inferior a ti y está intentando sobrevivir, está en modo supervivencia. Claro, puedes tomar distancia. Y entonces sí, desde ahí le puedes poner límites. Pero no te va a hacer falta decirle, te pongo límites porque eres un manipulador, te pongo límites porque eres un narcisista, te pongo límites porque eres egoísta, te pongo límites porque eres agresivo, te pongo límites porque eres un maltratador. No me hace falta decirle todo eso. No, lo siento, este comportamiento no lo tolero en mi vida. Ya está. Te respeto tal y como eres, te dejo libre y yo también me respeto. Este límite que estoy poniendo te viene bien a ti y me viene bien a mí. Y no tengo la necesidad de acusarle de nada. Cuando yo pongo un límite, desde la reacción que hago, acuso al otro, juzgo al otro. Entonces esa acusación, pues, es la que luego me hace perder la fuerza para sostener mi límite. Esa reacción luego me hace volver atrás. ¿Ok? Bueno. Ahí tenemos dos motivos más, ¿vale? Para acabar. ¿Por qué nos cuesta sostener nuestros límites? Porque no estamos conectados con nuestro amor propio, con nuestro merecimiento. Porque si yo sé lo que merezco, en los vínculos donde obtengo situaciones que a mí me afectan emocionalmente, me protejo y salgo de esos vínculos. Si yo estoy conectado a mi amor propio, pues sí, veo que lo que el otro me hace, pues no lo hace contra mí, lo hace porque está en lucha con él mismo, ¿no? Me amo, pero no me quedo ahí tampoco. Si estoy conviviendo con una persona que carece mucho de amor propio y que constantemente me está lanzando ataques, y ya sé que los ataques no son contra mí, que son contra él o contra ella, pero yo no tengo la necesidad de quedarme en un vínculo donde hay ataques constantemente, donde el otro va a intentar minar mi autoestima, por mucho que yo me ame. Si yo me amo y estoy conectado a mi amor propio, a mi merecimiento, elijo vínculos más saludables. Correcto. Entonces, si yo sé cuidarme, yo me cuido mi cuerpo, cuido mi alimentación, cuido mis propósitos, cuido mis metas, voy a saber cuidarme también en el ámbito de la pareja y voy a saber ponerme en un lugar seguro al lado de personas que medianamente tengan un nivel de conciencia parecido al mío. No idéntico, pero parecido.
o que gestionen las cosas pues de una forma similar a mí, con responsabilidad. Pero no voy a elegir parejas donde exista mucha irresponsabilidad. Y el último motivo, ¿vale? Para cerrar la masterclass. Muchas veces nos cuesta poner límites o nos cuesta sostener nuestros límites, que es la temática de hoy, porque nuestras carencias son más grandes que nuestro amor propio. ¿Qué significa esto? Pues que tengo grandes carencias que no estoy atendiendo y ese vínculo donde yo estoy intentando poner límites, pues en el fondo me cubre un poquito esas carencias. Pero claro, yo me estoy moviendo desde las carencias, desde lo que me falta. Cuando me muevo desde lo que me falta, no pongo límites, se me dificulta sostener mis límites, porque estoy en carencia, porque estoy mendigando. Entonces, pues sí, a lo mejor esa persona me da muy poquito, de forma saludable, ¿no? Pero yo me quedo ahí porque ese poquito yo lo estoy magnificando, ¿no? Porque me estoy moviendo desde la carencia. Desde la carencia mendigamos. Desde la carencia nos conformamos con muy poquito. Y claro, desde ahí pues me cuesta poner límites. Imaginaos también la herida de abandono, que no hemos hablado de ella, ¿no? Cuando yo tengo miedo a estar solo, sola, estoy en carencia. Eso me abre la puerta a no sostener mis límites, porque claro, yo los pongo, pero luego cuando siento la soledad, los quito. Los pongo, pero los quito. ¿Por qué? Porque mi carencia es muy grande, más que mi amor propio. Pues tenemos que hacer un trabajo para empezar a cubrir esas carencias, para llenar esas carencias y convertirlas en amor propio. Y solo desde ahí, pues, mis límites serán asertivos, mis límites serán desde la no reacción y mis límites serán sostenidos en el tiempo y coherentes. Pues hasta aquí la masterclass de hoy. Nos vemos mañana. Hoy no tengo tiempo para contestar mensajes, pero mañana sabéis que os dedico un lugar, ¿vale? Así que cuidaos mucho. Os recuerdo que si el tema de los límites resuena con vosotros o vosotras, pues el día 6 de marzo comienzo un intensivo que se llama Intensivo para Mujeres Altamente Empáticas, ¿vale? También los hombres tenéis espacio dentro de este lugar, ¿ok? Para personas altamente empáticas, para que aprendáis a trabajar los límites, para que aprendáis a poner límites a vuestra empatía, a vuestra generosidad, a vuestra alta sensibilidad también, y también para que aprendáis a identificar cuando tenéis delante manipulación y que aprendáis a gestionarla. Y nos olvidamos de si es narcisista o no es narcisista, da igual. Si hay manipulación, tenemos que aprender a gestionarla y a salir cuanto antes de ahí y a identificarla con facilidad. Entonces, bueno, si quieres trabajar todo esto, te invito a participar en este intensivo. En Instagram, en mi perfil, tienes un enlace con toda esta información, y en YouTube y en Spotify, en la cajita de los comentarios, también tienes un enlace con toda esta información por países, y bueno, vas a ver que hay varios precios, distintos paquetes, membresías. Cuidaos mucho y nos vemos mañana. Bienvenida a vuestra gratitud y vuestra presencia.